Enséñame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Dame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Continuamos hoy estudiando el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, y en nuestro programa anterior dejamos a Jesús hablando con la multitud. Y vimos que esta gente trata de alegar que ellos son hijos de Abraham. Pero Jesús les dice que si fueran verdaderos hijos de Abraham, se portarían como lo hizo Abraham. Pero en lugar de actuar así, vimos que trataban de matarle. Comprueban pues por sus hechos que en lugar de ser hijos de Abraham, son hijos del diablo. Él es el originador del asesinato y de la mentira, y sus hijos aquí le están imitando. Vosotros, le dice Jesús, hacéis las obras de vuestro padre. Vimos además que esta multitud había traído a discusión el tema del nacimiento extraordinario de Jesús. Y en una forma grosera le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, aquí en el versículo 41. Sin embargo, esta misma multitud insultante quiere alegar que Dios es su Padre. Pero Jesús le dice, según el versículo 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Dios es nuestro Padre? El apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículo 1, nos da la contestación. Nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Estos judíos creían que eran hijos de Dios, cuando en realidad eran hijos del diablo. Hoy en día hallamos esta misma creencia. Esta doctrina de la paternidad universal de Dios y la fraternidad universal de los hombres nos ha metido en mucha dificultad aún como naciones. Nos sentamos en la mesa de conferencias para hablar de la paz con los hijos del diablo y nos llamamos hijos de Dios. La Biblia no enseña la paternidad universal de Dios ni la hermandad universal de los hombres. ¿A quienes son hijos del diablo? Uno llega a ser hijo de Dios, amigo oyente, mediante la fe en el Señor Jesucristo, y esa es la única manera. Las palabras de Jesús hicieron que estos hombres se pusieran antagónicos. Sin embargo, Jesús insistió en que sus palabras eran la verdad. También insistió en que ninguno de ellos podía probar que él era pecador. Jesús es de Dios, y cualquiera que sea hijo de Dios escuchará a Jesucristo. A quienes no les gusta escuchar esto. Muchos creen que todos somos hermanos y hablan del amor y del amor. Y amigo oyente, si usted se declara a favor de la verdad hoy en día, tendrá que denunciar la maldad así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y eso, téngalo por seguro, causará antagonismo. Leamos ahora los versículos 45 al 51 de este capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿No le parece interesante, amigo oyente, que Jesús pueda hablar la verdad a los hombres y que éstos no le crean? Estas palabras de Jesús excitaron su antagonismo más intenso. Sin embargo, los hombres siempre creen los rumores más insensatos y las mentiras más grandes. Los dictadores han aprendido esto. La televisión ha descubierto esto también. Hitler era muy franco en cuanto a esto en su libro, cuando dijo que si una mentira grande se cuenta muchas veces, por fin los hombres la creerán. Jesús arriesgó su vida cuando preguntó, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Esta es una de las pruebas más grandes de la deidad de Cristo. Y amigo oyente, si aquellos enemigos de Jesús hubieran tenido una pizca de evidencia contra él, la habrían usado.
pero no tienen ninguna respuesta lógica para sus preguntas. ¿Qué hacen entonces? Se burlan de él. Alguien ha dicho que cuando los hombres no tienen una respuesta lógica, pues hacen uso de la irrisión o de la burla. Escuche usted a los judíos. Tú eres samaritano y tienes demonio, le dicen. Esto es pura irrisión y burla. Ojalá pudiéramos ver a Jesús parado allí entre esa multitud. Le odian tanto que quieren matarle. Ellos tienen homicidio en sus corazones. Pero él no tiene nada más que amor en su corazón e irá hasta la cruz para morir por ellos. Conspiran para matarle, pero él les ofrece la vida. Jesús dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Les está ofreciendo la vida eterna, la vida espiritual. Amigo oyente, este Jesús es más que hombre. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo 8 de Juan, versículos 52 al 59. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahora, ¿jamás vio Abraham a Cristo? Por cierto que sí le vio. Las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento eran apariciones de Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 18 de este Evangelio de Juan leemos, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Además, aunque el cuerpo de Abraham había sido sepultado allí, Abraham no estaba muerto de veras, sino que estaba en la presencia de Dios. Como dijo el mismo Señor Jesucristo allá en Lucas, capítulo 20, versículos 37 y 38, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. El teólogo liberal de hoy en día trata de decir que Jesucristo era un gran maestro, pero que nunca en realidad alegó que Él mismo fuese Dios. Amigo oyente, escuche usted las palabras que él dice aquí en el versículo 58 de este capítulo 8 de Juan. Antes que Abraham fuese, yo soy. No dice yo era, sino yo soy. Él es el Jehová, el yo soy. Los judíos lo entendían perfectamente bien. Sabían precisamente lo que él estaba diciendo. Sabían que Jesús estaba diciendo que él mismo era el Jehová. Y por eso tomaron piedras para arrojárselas. El punto en cuestión es Jesucristo. Los judíos se hallan en un aprieto. Tenían que hacer una decisión en cuanto a él. Y usted, amigo oyente, tiene que hacer una decisión en cuanto a él. ¿Jesucristo es la verdad o es mentiroso? ¿O es Dios y Salvador o no lo es? Usted, amigo oyente, tiene que decidir. O le acepta o le rechaza. Recuerde que la decisión suya no cambia de ninguna manera la realidad de quién es Jesucristo. Él es el gran yo soy. Él es Jehová, el Dios eterno. Usted, amigo oyente, tiene que decidir entre aceptar o negar esto. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Llegamos ahora al capítulo 9. En este capítulo, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Este milagro se encuentra registrado en los primeros 7 versículos de este capítulo 9. Comencemos pues leyendo el primer versículo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. El Señor había estado dando su discurso sobre la luz del mundo. Alegó que Él era Dios, y los judíos precisamente por esto querían matarle. Cuando Jesús se escondió y salió del templo atravesando en medio de ellos, fue solo por un milagro que pudo escapar de la multitud tan airada. Su hora aún no había llegado y por tanto no podían prenderle. El incidente que sigue ahora es realmente una prolongación del discurso sobre la luz del mundo. Los enemigos del Señor Jesús no podían ver porque eran ciegos espiritualmente.
De modo que Jesús se escondió de ellos y pasó por entre todos ellos sin que nadie le viera. El ciego aquí tampoco podía ver, aunque la luz del mundo se paró delante de él. Pero veremos que Jesús se revelará a él. Antes de que el ciego pueda ver, necesita tener restaurados los ojos. La luz debe ser recibida. Tiene que haber un receptor tanto como un remitente de la luz. Quizá usted haya escuchado este argumento clásico en cuanto al sonido. Si un árbol cae en el bosque y nadie está presente para oírlo caer, ¿hubo un sonido? La respuesta obvia es que hubo ondas sonoras, pero si no había ningún oído allí para recibir el sonido e interpretarlo, nadie oye el sonido. Esto es lo que Juan capítulo 1 versículo 5 significa. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Debe haber un receptor. La falta de vista significa que la luz no está allí. La luz revela la condición del ojo. La luz del mundo revela la condición del alma. Los fariseos, por ejemplo, creían que veían, pero eran ciegos. Hay una historia que se cuenta en cuanto a una explosión en una mina de carbón en el estado de Virginia Occidental, en los Estados Unidos. Cuando habían rescatado a los mineros y los habían traído afuera a un lugar seguro, uno de los jóvenes dijo, «Prendan la luz». Todos le miraron sorprendidos y se dieron cuenta entonces de que la explosión le había dejado ciego. En las tinieblas, adentro, ni él ni ellos se habían dado cuenta de que era ciego. Pero la luz le reveló tanto a él como a los demás que había quedado ciego. Esto es lo que Jesús quiere decir en el versículo 39 de este capítulo 9 de Juan. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. La luz revela la verdadera condición. Y entonces aquellos que son ciegos, pero que no se han dado cuenta, pueden saber que son verdaderamente ciegos. Un miembro eminente del Parlamento inglés llevó al señor Burke, un gran estadista y orador, a escuchar al Dr. Black, uno de los más grandes predicadores en las Islas Británicas. El Dr. Black predicó un sermón potente que exaltó al Señor Jesucristo. El amigo esperó la reacción del señor Burke al sermón, y por fin el señor Burke dijo, «Es un gran orador, pero ¿de qué habló?» Aquí pues había un hombre de gran talento, pero era ciego. Nuestro deber es predicar la palabra de Dios, y allí termina nuestra responsabilidad si es que hemos rogado que el Espíritu Santo la bendiga. Es la obra del Espíritu Santo, la de abrir el corazón del oyente y motivarle a obedecer la palabra. Nosotros debemos presentar la luz del mundo a los hombres, pero es el Espíritu Santo quien puede abrir los ojos. Esto es lo que significan las palabras que se encuentran en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16, donde leemos, «Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida». Somos simplemente tan exitosos cuando no ganamos un alma como cuando la ganamos. Simplemente debemos brillar como luces para presentar a Jesucristo, la luz del mundo. Alguien nos dirá, ¿dónde está la luz? Y tendremos que decir, el pobre ciego. Otro nos dirá, gracias por enseñarme la luz. Yo era ciego, pero ahora veo. Continuemos entonces leyendo el versículo 2 de este capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos quieren establecer la causa de su enfermedad. Quieren discutir quién tiene la culpa, quién ha pecado. En aquel entonces probablemente había 4 respuestas que habrían dado. Los paganos de aquel entonces, también como muchos hoy en día, creían en la reencarnación. Los judíos nunca aceptaron esta explicación. Luego tenemos el argumento de la herencia, que Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, como lo vemos allá en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Ahora sabemos que esto es posible y que la ceguera en algunos casos puede ser el resultado del pecado del padre. Luego había la explicación de que el pecado de Adán fue pasado a cada miembro de la familia humana, y por tanto, todos están sujetos a la muerte y la enfermedad. Y por último, los rabinos judíos creían que un niño, aun estando en el vientre, podía pecar. Veamos entonces la respuesta de Jesús en los versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 9 de Juan. Respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús no contesta su pregunta. Dice que lo importante no es el explorar el pasado tratando de encontrar quién es el culpable. La cosa que hay que hacer es sanar al hombre. Dios tiene sus propios motivos sabios para permitir enfermedades, sufrimientos y dificultades. Dios no siempre nos revela el por qué permite que pasen las cosas. Dios tiene su senda y no se propone informarnos de todos sus caminos. Nos pide en cambio que caminemos con Él por la fe en las horas obscuras de la vida. Francamente, creemos que debemos comprender que nuestro Señor no está diciendo aquí, ni por un momento, que este caso era un caso experimental, que era una especie de experimento espiritual. No, Señor. Creemos que la puntuación del versículo nos conduce a conclusiones erróneas. Jesús está diciendo, no es que pegó ni sus padres. Punto. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Dios me ha creado a mí y le ha creado a usted, amigo oyente, para su gloria. No nos creó para que tratáramos de ganar fama aquí. Nos creó para su gloria. Y si no comprendemos eso, no podemos comprender el propósito real de nuestra creación. Estas pruebas y sufrimientos nos vienen porque traen gloria a Dios. Este ciego, por la curación de su ceguera, traería gloria a Dios. El ciego no solamente vería, y piense usted en cuánto se gozaría del hecho de que podría ver durante el resto de su vida, sino que también verá a Jesucristo y le conocerá como su Salvador. Ahora Jesús vuelve a su declaración original, yo soy la luz del mundo. La noche espiritual ha enceguecido a toda la raza humana, no hay nadie que pueda ver. Cristo es la luz espiritual del mundo y sin Él todos somos ciegos. Pero mientras Él esté en el mundo, Él es la luz del mundo. Él todavía está en el mundo hoy en día, amigo oyente. Se nos acerca por medio del Espíritu Santo. Y a menos que el Hijo de Dios abra nuestros ojos por medio del Espíritu Santo para que podamos ver las cosas espirituales, permaneceremos ciegos. Leamos ahora los versículos 6 y 7 de este capítulo 9 de Juan. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Cristo tuvo que tocar al ciego, y el ciego tuvo que obedecer a Cristo. Es necesario, amigo oyente, que Cristo toque nuestra vida espiritual, y le dé nueva vida al nervio óptico, el que en nosotros está muerto espiritualmente. No es cuestión de quién pecó, pues como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si Cristo no ha tocado sus ojos, amigo oyente, usted aún está ciego. Hay tantas personas hoy en día en nuestras iglesias que son ciegos y no lo saben. Muchos escriben al programa y dicen que han estado escuchando el programa durante meses y que luego de repente sus ojos fueron abiertos y ahora ven. Como el pobre joven de la explosión de la mina, hay quienes están parados ante la luz de la palabra de Dios y sin embargo dicen, ¿por qué no prenden la luz? Eso es exactamente lo que hizo Poncio Pilato. Preguntó, ¿qué es la verdad? Mientras estaba parado allí mismo, en la presencia de quien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Necesitamos, amigo oyente, dejar que Cristo toque nuestros ojos para que veamos en realidad. Usted notará que Cristo tocó a este hombre, aunque el hombre todavía no le podía ver. Luego Jesús le mandó a que se lavara, y el hombre le obedeció. Podemos preguntar, ¿por qué Jesús usó este método para curar al ciego? Bueno, creemos que hay varias razones. Primero, este evangelio presenta la deidad de Cristo, pero también manifiesta a Jesús como hombre. Jesús acaba de alegar sobre su deidad y ahora toca al ciego, hombre a hombre. En segundo lugar, el ciego tiene que obedecer al Señor Jesús si es que va a ver. En tercer lugar, el Señor le envía al estanque que se llama Siloé, y Juan se esmera en decirnos que esto significa enviado. Aún el nombre del estanque da testimonio de que Jesús es enviado del Padre. Jesús le está diciendo a este hombre que él ha sido enviado del Padre, y de la misma manera envía ahora al hombre. La cuarta razón es que el ciego necesitaba agua para hacerle ver.
El agua es un símbolo de la palabra de Dios, según muchos pasajes de las Escrituras. Creemos sinceramente que no puede haber ninguna conversión sin la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 130 dice, «La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples». La quinta razón es que los judíos necesitaban este testimonio porque en el versículo 29 dicen, «Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea». Tienen que ver mediante esta curación del ciego que Jesús es el Dios hombre, el que es enviado del Padre. Que esto requiere su obediencia y que necesitan de la palabra de Dios. Y nosotros también necesitamos ver esto, amigo oyente. Sucede tantas veces hoy en día que los hombres dicen que se gozan con algún mensaje y que creen que es una muy buena presentación. Pero luego dicen, ahora permítame decirle cómo es que creo yo que Dios nos acepta. Amigo oyente, no importa lo que usted crea ni lo que yo crea en cuanto a cómo Dios nos acepta. Jesús nos dice que Él tiene que abrir nuestros ojos y que tenemos que obedecerle. Obedecer cumple a nuestro deber, dice el himno. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Permítanos observar aquí, amigo oyente, que el método de curar a este hombre no es lo importante. La persona que le sana es lo importante. Es Cristo quien abrió sus ojos. Al ciego le correspondió confiar y obedecer. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por esta ocasión, porque nuestro tiempo ha llegado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Enséñame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Dame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón.